su amor, por su misericordia y porque Él permite que estemos reunidos esta mañana una vez más. Vamos a continuar con nuestra serie de prédicas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, así que hermanos, les pido que abran su Biblia en el capítulo 2. Hoy vamos a ver desde el verso 14 hasta el versículo 42. Ahora, debo decirles que este es un pasaje muy amplio y seguramente vamos a encontrar muchas verdades, mucha enseñanza para nuestras vidas. Así que vamos a orar para comenzar esta mañana. Padre amado, Señor, te damos gracias por este tiempo que tenemos para estar como pueblo tuyo, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu bondad en nuestras vidas. Señor, rogamos que continúes haciendo la obra en cada uno de nosotros, Señor, esa obra de parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Señor, queremos esta mañana ser exhortados, ser confrontados, consolados y animados por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, que permites que estemos reunidos como tu familia. Y queremos dejar este tiempo en tus manos, Señor. Queremos aprender, queremos, Señor, escuchar lo que tienes para nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver algo especial, un tema especial y seguramente nos va a animar, ¿no? Como hijos de Dios nos va a animar. El título para la prédica de hoy es Todo bajo control. Todo bajo control. Hace unas semanas atrás aprendimos, y durante todas estas semanas estamos aprendiendo que el libro de los Hechos nos presenta dos cosas importantes. Tiene un doble propósito. En primer lugar, presenta el nacimiento y desarrollo de la iglesia. Y en segundo lugar, nos expone, nos presenta, nos enseña el mensaje de salvación que proclamaba la iglesia en el primer siglo. Y hoy justamente vamos a ver esto. El primer sermón después del derramamiento del Espíritu Santo. En el primer capítulo, hermanos, aprendimos que el Señor Jesús dio mandamiento a sus discípulos. Él les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Entonces, lo que les estaba pidiendo a sus discípulos era que sean pacientes. Les estaba pidiendo que sean obedientes. Se trataba de estar en oración, se trataba de esperar la promesa que el Señor había hecho. Ellos, sus discípulos, iban a recibir, serían investidos de poder para ser testigos. Y la semana pasada vimos que estando unánimes, estando todos juntos, durante las fiestas del Pentecostés, la promesa del Señor que recibirían poder de lo alto se cumplió. Así que el Espíritu Santo llegó del cielo hasta la tierra, llegó desde el cielo a los corazones de aquellos que estaban juntos esperando. Hombres y mujeres recibieron y fueron llenos del Espíritu Santo. Junto a eso, hermanos, podemos ver que ese milagro fue algo grandioso. El derramamiento del Espíritu Santo tiene dos aspectos, hermanos. Podemos ver en el primer aspecto lo que es evidente, lo que es externo, las manifestaciones externas, lo que podían ver y lo que podían oír. Por ejemplo, el estruendo, ¿no? Como un viento recio. Pudieron ver lenguas como de fuego, hablaron lenguas, otros idiomas. Y en segundo aspecto es lo interno, lo central, hermanos. El Espíritu Santo morando y dándoles poder a las vidas que estaban reunidos en ese lugar. Algo que quiero aclarar, algo que quiero enfatizar, es que lo externo, lo evidente, lo que sucedió en Pentecostés, eso ya no es para nosotros. Es decir, las lenguas, el estruendo, todas estas cosas ya no es para nosotros. Lo más importante es lo interno, lo que sucedió en el corazón de aquellos que estaban reunidos. Desde ese momento, lo que sucedió, lo que pasó en ese tiempo, también es para nosotros. El Espíritu Santo que viene a vivir, que viene a morar en el corazón del Hijo de Dios. Entonces, sucedió exactamente lo que el Señor Jesús les había dicho. Y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Y estaban ahí, dice la palabra de Dios, muchos judíos y también prosélitos de diferentes partes del mundo. Más o menos 15 naciones representadas que hablaban diferentes idiomas.
Ahora quiero hacer una aclaración. Los prosélitos eran personas que no habían nacido judíos, pero que ellos decidieron adoptar la religión y adoptar al Dios de los judíos. Así que todos ellos podían entender el mensaje de los apóstoles en su propio idioma, en su propia lengua. ¿Saben? No había posibilidad de engaño, para nada. Y reconocieron que estaban presenciando un verdadero milagro. Ahora, era obvio que los apóstoles no actuaron por su propio poder. Era obvio que no actuaban por ellos mismos. Era el poder del Espíritu Santo obrando en sus vidas. Y esto causó dos reacciones diferentes, dos reacciones totalmente opuestas. Por un lado, muchos de los que estaban oyendo quedaron atónitos, quedaron asombrados, perplejos e hicieron una pregunta sincera. Ellos dijeron, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Claro, por el otro lado, y como siempre pasa cuando Dios se mueve, la reacción de los otros, de las otras personas, es que se oponían. Esas personas se burlaban y decían, ¿saben? Están llenos de mosto, están ebrios, están borrachos. En ese contexto, había gente que estaba atenta a lo que había pasado y se preguntaban claramente, ¿qué es lo que había pasado? ¿Qué es lo que estaban presenciando? Pero habían otros que decían, no, están llenos de mosto. ¿Por qué? Porque les escuchaban hablar en diferentes lenguas. Pero la verdad era que no estaba ocurriendo esto. Y en ese contexto de burlas y de estar atónitos, llega la predicación de la primera predicación de la era cristiana. Así que esta mañana vamos a ver tres aspectos sumamente importantes. Vamos a ver la explicación del milagro, vamos a ver la exposición del evangelio y vamos a ver la respuesta a ese evangelio. Entonces veamos cómo el apóstol Pedro da la primera predicación y la explicación de lo que estaban viendo, de lo que estaban aprendiendo. Vamos a ver esto en el capítulo 2, versículos 14 al 21, así que por favor quisiera que den lectura conmigo. Dice así. 14 hasta el 21, dice así. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y ahora quisiera que se imaginen un poco lo que estaba pasando. La multitud estaba reunida, ¿cierto? Muchos querían saber del significado de lo que estaban presenciando, de lo que estaban viendo. Se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros, por el otro lado, estaban burlándose, estaban menospreciando y decían, no, están borrachos, están llenos de vino. Pero Pedro, dice la palabra de Dios, que fue impulsado, eso es lo que dice. Y como fue impulsado por el Espíritu, se levantó, se puso en pie junto con los otros 11. Ahora debemos tomar en cuenta el liderazgo de Pedro, hermanos. ¿Por qué? Porque más o menos 53 días atrás, cuando el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que lo iban a dejar, que lo iban a abandonar, que lo iban a traicionar, esa noche Pedro se levantó y respondió. ¿Saben qué les dijo? Aunque todos se escandalicen de ti, aunque todos te dejen, yo nunca te dejaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y también dijeron lo mismo los demás discípulos.
Pero ¿recuerdan qué es lo que pasó? ¿Sí? Cuando le preguntaron a Pedro, él decía, yo no conozco a Jesús, no conozco a este hombre, yo nunca he estado con él. Y saben, el gallo cantó cuando había negado 3 veces a su Señor. Y también los demás discípulos, llenos de temor, llenos de miedo, lo abandonaron, huyeron. Sin embargo, en los versos que hemos dado lectura y los que estamos viendo, estos mismos discípulos estaban en pie, estaban firmes, estaban dispuestos a predicar el Evangelio. Pedro, que había negado a su Señor, y los discípulos que huyeron, habían sufrido un cambio, habían sido hechos valientes. Hermanos, cuánta gracia, cuánta misericordia tiene el Señor. Él cambió, transformó la vida de Pedro y de los demás apóstoles. ¿Qué diferencia tan grande hay entre ese Pedro que estaba en ese patio y decía, no lo conozco, no sé quién es él? ¿Cuánta diferencia con este Pedro que se pone delante de miles de personas con el propósito de predicar de su Señor? Y saben, hermanos, esta situación es un muy buen ejemplo de la transformación, del cambio que ocurre en nuestras vidas. Cada uno de nosotros podemos identificarnos con las debilidades, podemos identificarnos con el temor, la cobardía de Pedro y también de los demás apóstoles. Hermano, ¿no te acuerdas cuando te avergonzabas del Señor Jesús? ¿Te acuerdas? Yo sí me acuerdo. ¿No te acuerdas de la habilidad de negar, de fallar y de defraudar a Dios? Yo sí me acuerdo. Podemos hacerle grandes promesas a Dios y no cumplirlas. ¿O no se acuerdan? Pero este es un magnífico ejemplo del amor, es un magnífico ejemplo de la bondad y la misericordia de Dios. Porque al igual que el Señor no los dejó, al igual que el Señor no los desechó ni los apartó cuando fallaron, Dios no nos rechaza ni nos abandona. Todo lo contrario, estamos seguros que si volvemos a Él, Él nos va a recibir. Y si Él nos ha llamado a servirle, no porque le hemos fallado antes, Él no nos va a dejar de usar. Él lo va a hacer. Así como Pedro y los demás no fueron rechazados por el Señor para llevar y hacer cosas grandes en su nombre, para sufrir pruebas en su nombre, así también el Señor, ¿saben? No nos va a dejar a nosotros. No nos va a dejar a nosotros, más bien Él nos va a usar. Sí, claro, si estamos dispuestos a ser usados, si estamos disponibles para ser usados. Ahora, regresando un poco al texto, Pedro comienza su prédica, levanta su voz para ser oído. Y ¿saben? Algo importante sucede en ese momento. Algo importante. ¿Saben qué es lo que pasa? Todos dejaron de hablar en lenguas, en otros idiomas. Y ¿saben? Pedro predicó en el lenguaje que todos podían entender. Él habló en un griego, en el griego común, en el griego del mercado que se le llamaba, en el griego koiné. Y comenzó a desmentir la acusación de aquellos que se estaban burlando, de aquellos que criticaban y menospreciaban. Y en primer lugar, lo que les dice en su prédica es que estos hombres definitivamente no estaban borrachos, no estaban ebrios, porque es temprano. Les decía, apenas son las 9 de la mañana. Y les decía, más bien, estos hombres están llenos, están dominados por el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, y lo más importante, les dice, todo está bajo control. Todo bajo control. Y el apóstol les explica el milagro que había ocurrido y que ellos estaban presenciando, y les dice que era el cumplimiento de la profecía de Joel. Les recuerda en los versos 17 y 18 que pueden ver en sus textos, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y les dice, vuestros hijos, vuestras hijas van a profetizar, los jóvenes verán visiones y vuestros ancianos van a soñar sueños. Y de cierto sobre sus siervos y sus siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hermanos, los judíos conocían bien quién era Joel.
conocían cuál era el contenido del mensaje profético. Para la mente judía, la repetición de conceptos era para enfatizar la idea. Si ven sus Biblias, por ejemplo, hay 2 veces que repite los postreros días. Y estas palabras destacan, resaltan todo lo que sucedería en los últimos días. Este era el tiempo oportuno, era el tiempo adecuado, era el tiempo propicio para reconocer todo lo que estaba haciendo Dios. Eso es lo que vemos. Ahora, hermanos, debemos tomar en cuenta y nosotros reconocer que desde sus inicios la iglesia siempre se fundamenta, siempre se basa y establece sus enseñanzas de acuerdo a la palabra de Dios. No hacerlo, no basarse en la palabra, puede llevar a la iglesia a desviarse del camino santo y recto y perfecto de Dios. Por ejemplo, el Señor Jesús, cuando hablaba y citaba y enseñaba, siempre regresó al Antiguo Testamento para sustentar lo que él estaba diciendo y enseñando. Y Pedro aprendió muy bien de su maestro, aprendió muy bien de su Señor. Aquí también hace lo mismo. Cita al profeta Joel para enseñar que los eventos que estaban sucediendo era el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo. Y eso estaba ocurriendo ante los ojos de la multitud, hermanos. Hermanos, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, cuando viene a morar en nosotros, hay algo que pasa en nuestro interior, hay un cambio. Nos convertimos en testigos valientes. Ya no tenemos miedo cuando vamos a hablar del Evangelio. Si alguna vez te hiciste la burla del cristianismo, ahora entendemos que es el amor y la misericordia de Dios. Sin embargo, también puede haber muchos que están como Pedro, ¿cierto? En aquel patio, con vergüenza de hablar de nuestro Salvador, negándole una y otra vez, diciendo, no lo conozco, yo no sé quién es. Pero el Señor, hermano, no los desecha. El Señor no nos deja. Él es misericordioso, Él nos ama. Ahora, pregunta, ¿cómo está tu vida, hermano? ¿Estás predicando el Evangelio? ¿O todavía tienes temor de hablar de Él? Yo te animo, hermano, que vuelvas a tu Señor, que le pidas perdón. ¿Y sabes qué va a hacer Él? Él va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Él va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Te va a dar valentía, te va a dar fuerza, te va a dar templanza para predicar el Evangelio. ¿Qué estás haciendo con tu vida, hermano? ¿Cómo estás viviendo? Bueno, cada uno de nosotros debemos reflexionar. Después que Pedro les dio la explicación del milagro a los que estaban oyendo y viendo, pasa a decirles, pasa a exponer la verdad que necesitaban saber. Les presenta el Evangelio como tal, desde el verso 22 hasta el 36. Así que vamos a dar lectura. Verso 22 hasta el 36. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese detenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los cambios de la vida, me llenas de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el alma,
en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Se imaginan todo lo que les está diciendo para explicar la predicación? En estos versos, hermanos, el apóstol Pablo no habla de su religión. En estos versos el apóstol Pedro no habla de su nacionalismo. Más bien, Pedro se enfoca en la persona, en la obra del Señor. Su mensaje es cristocéntrico. Quería enseñarle a todas esas personas que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido, que durante años habían anunciado los profetas del Antiguo Testamento. Y saben, utiliza dos pasajes. Utiliza el Salmo 16 y utiliza el Salmo 110. Y en estos resume 4 aspectos de los eventos de la vida del Señor. 4 eventos. Su ministerio, o sea, es decir, su obra en la tierra, su crucifixión, su resurrección y su exaltación. Pedro presenta a Jesús de Nazaret delante de sus oyentes y les dice que él fue un hombre santo, inocente y justo. Y el término que él usó es: este es un varón aprobado por Dios. Y a continuación les explica que este Jesús de Nazaret hizo grandes maravillas, grandes prodigios, y además cumplió con todo lo que Dios exigía en santidad y pureza para ser el redentor del mundo. Así que el apóstol Pedro no estaba hablando de alguien desconocido. El apóstol Pedro no estaba hablando de alguien extraño para ellos, sino más bien de alguien que había estado entre ellos y era conocido por su enseñanza, era conocido por su vida, era conocido por las señales que Dios había hecho por medio de él. Y hasta aquí la predicación iba muy bien. Pero de repente Pedro hace una afirmación, una aseveración, una acusación muy fuerte. En el verso 23 les dice: a Jesús de Nazaret, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahora, ¿se pueden imaginar eso, hermanos? Pedro está parado predicando, está hablando delante de la multitud y les dice: a este inocente, a ese justo, a ese hombre tan bueno, a ese varón aprobado por Dios, ustedes lo han crucificado, lo han matado utilizando hombres inicuos, sin ley. Y saben, hermanos, si nosotros recordamos, la verdad es que Judas fue quien lo entregó. Y los judíos, como pueblo, como nación, habían rechazado a Jesús. Ellos habían exigido su muerte, ¿cierto? Habían exigido su muerte. Decían: crucifícale, crucifícale. Pero no fueron ellos los que lo mataron. Las autoridades corruptas, los representantes del imperio, los soldados romanos, ellos fueron los que lo crucificaron. Dios envió a su Hijo al mundo y los hombres lo destrozaron, lo crucificaron. Judíos y gentiles, todos eran pecadores, todos ellos eran pecadores. Sin embargo, hermano, quiero que pongan mucha atención. El verso 23 nos muestra, nos enseña que todo estaba bajo control, todo bajo control. Dice que todo lo que pasó fue por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos enseña? Nos enseña que todos los acontecimientos, que todos los sucesos que ocurrieron estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Todo estaba bajo su control. El ministerio, la muerte, la resurrección, la exaltación del Señor Jesús.
Saben, hermanos, no se puede explicar como un acontecimiento producido por los hombres. No podemos explicar de esa manera. Todo lo contrario. Se ejecutó bajo el beneplácito de Dios. Estaba en conformidad con las Escrituras. Y saben, se fundamentaba en la voluntad salvadora de Dios. Hermanos, Dios no es un Dios que hace las cosas por accidente. Dios no es un Dios que se mueve o reacciona bajo las circunstancias, sean buenas o malas. Él actúa desde la eternidad, de acuerdo con su plan de redención. Él previamente, de antemano, sabía plenamente quién iba a redimir, sabía plenamente cómo lo haría y cuándo lo haría. Ahora, nosotros, cada uno de nosotros, por su gracia, por su revelación en su palabra, podemos responder a estas preguntas. ¿Quién es el que iba a redimir? El Hijo, el Verbo de Dios hecho hombre para salvar a los hombres. Él lo haría. ¿Cómo lo haría? Dios entregó la vida del Salvador en precio por el pecado del mundo. Solo Jesús, siendo hombre y siendo Dios, podía cumplir con esta demanda. Como hombre, Él pudo tomar nuestro lugar. Como Dios pudo satisfacer la justicia de Dios. Él expió, lavó, purificó nuestros pecados. Es así como lo haría. ¿Cuándo lo haría? Dios había establecido el tiempo, el momento propicio, oportuno, favorable para llevar a cabo la determinación soberana para nuestra salvación. Dios estaba en control, está en control. Entonces, todo lo que pasó, todo lo que vemos en la vida del Señor y su muerte, ¿sí? Todo lo que estamos viendo ha sido determinado por Dios en la eternidad pasada, antes de la creación del mundo, antes de la creación del universo, antes de la creación del hombre. Él determinó entregar a su Hijo a los hombres, y los hombres lo rechazaron, lo crucificaron. Los hombres son totalmente responsables de sus acciones, pero debemos tomar en cuenta que la muerte del Señor Jesús no fue el triunfo de la injusticia sobre la justicia, no fue el triunfo del odio sobre el amor, es más bien la ejecución del decreto eterno de Dios para la salvación del hombre. La aparente derrota a la vista de los hombres es la expresión suprema de victoria de Dios. El Señor Jesús no quedó en el sepulcro. Él fue levantado, Él fue exaltado. Escuchen lo que dice el verso 33. Vean lo que dice. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hermanos, el Señor cumplió su promesa. Derramó el Espíritu Santo en el Pentecostés. Y hemos dicho que ahora nosotros también los recibimos. ¿Saben? Cuando Él nos dice que hagamos algo, que trabajemos, Él no nos deja solo, porque ha derramado de su Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Y saben, esto es una gran bendición para nosotros. Una bendición para nosotros. Además, Pedro enfatiza, habla de la resurrección del Señor Jesucristo. A él le interesaba todo lo que estaba diciendo. Le interesaba que tenga apoyo, que tenga sustento bíblico. Deseaba que todo lo que él estaba hablando quede claro. Por eso él dice que las Escrituras ya anunciaban lo que sucedió al Señor. Ya anunciaban. Y Pedro apela al Salmo escrito por David, y David afirma que murió, que fue sepultado y que su sepulcro era conocido por todos en Jerusalén. Entonces el Salmo no estaba hablando de David, no podía estar hablando de sí mismo, sino que como profeta él había anunciado que Cristo no permanecería en el sepulcro, que no vería corrupción. El Señor Jesús, hermanos, no está bajo tierra, Él ha resucitado. Y si Él ha resucitado, hermanos, nosotros también vamos a resucitar con Él. Seguramente vamos a resucitar con Él. Y para terminar la predicación, para terminar con la exposición del Evangelio, y para que no haya dudas, para que no haya ninguna duda, Pedro dice en el verso 36,
explica y les recuerda a toda la casa de Israel. Vean el 36, dice así: a este Jesús a quien ustedes han destrozado, han golpeado, han molido su cuerpo y después mataron crucificándole, a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. A este Jesús que crucificaron, Él es el Redentor, Él es el Salvador del mundo. A Él le tenemos que seguir, a Él le tenemos que amar, a Él le tenemos que honrar y glorificar. Hermanos, en el libro de los Hechos y en toda la Biblia, el personaje principal es el Señor Jesucristo. A donde iban los apóstoles, en las casas, en las provincias, en las ciudades, hablaban, predicaban de Cristo Jesús, no hablaban de otra persona. Ahora en este tiempo en el que estamos viviendo, es triste, hermanos, porque muchas veces se escucha predicación y predican un evangelio aguado, un evangelio mezclado, un evangelio centrado en el hombre. Se predica de libros, se predica de citas de autores, se predica de experiencias. Hay mucha confusión. Sin embargo, hermanos, en el libro de los Hechos nos está desafiando a hablar del Señor Jesús. Nos desafía a llevar la predicación que sea cristocéntrica. Pero para hablar de la persona del Señor Jesucristo, tenemos que conocer a esa persona. Debes tener comunión diaria con Él. Tienes que amarlo. No puedes hablar de alguien que tú no conoces. No puedes hablar de alguien que no conoces. Pero hay algo mucho más importante. Sí, hermanos, algo mucho más importante. Porque nosotros podemos afirmar, podemos asegurar que conocemos, que amamos al Señor. Pero la pregunta es esta: ¿te conoce a ti el Señor Jesús? ¿Él te conoce a ti? ¿Estás seguro de eso? Porque la Escritura dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, nosotros debemos asegurarnos, por un lado, que conocemos a nuestro Señor, a nuestro Salvador, y debemos asegurarnos que tenemos una buena comunión con Él, que conocemos su voluntad, que hacemos lo que le agrada. Pero lo más importante, hermanos, debemos asegurarnos en las Escrituras que Él nos conoce. Y entonces, si estamos seguros de eso, vamos a poder decir que tenemos una relación familiar con Él. Podemos decir que sí Él nos conoce, que Él nos ha amado, que Él nos ha salvado. Podemos decir esto. ¿Cómo está tu comunión con el Señor, hermano? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Qué conoces de Él? ¿Desde cuándo lo conoces? ¿Puedes afirmar así que tú lo conoces? Y lo más importante, ¿puedes asegurar que Él te conoce a ti? Cuando predicas, ¿cuál es el centro de tu mensaje? Cuando predicas, ¿tu mensaje está sustentado, está confirmado por la palabra de Dios? ¿Saben? Un día vamos a estar delante de Él. Un día vamos a estar delante de Él. ¿Estás seguro que te dirá, buen siervo y fiel? ¿O te dirá, apártate de mí, hacedor de maldad? No olvides, cada vez que predicamos el Evangelio, la Biblia debe ser nuestra autoridad final. El Espíritu Santo tiene que respaldar nuestro mensaje, y el Señor Jesús y su obra tiene que ser el centro de nuestra predicación. Ahora, ¿lo estás haciendo, hermano? ¿Estás predicando al Señor Jesús? ¿Tienes comunión con Él? ¿Él te conoce? ¿Lo amas? Sabes, hermano, cuando se predica el Evangelio, siempre suceden milagros. Siempre suceden milagros. Y ahora vamos a ver cuál fue la respuesta al Evangelio. Y eso es un milagro también. Vamos a ver la respuesta de esos hombres, de los que estaban escuchando, su respuesta al Evangelio. Vamos a leer desde el versículo 37 hasta el 42. Dice así la palabra de Dios. Al oír esto se compungieron de corazón
y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí entonces podemos ver lo que sucedió, lo que pasó cuando las personas escucharon el mensaje basado en el Evangelio. ¿Saben, hermanos? Fue algo maravilloso. Ya no se escucha las burlas, ya no hay más burlas. El Espíritu Santo obró en la vida de aquella multitud. ¿Saben? El Espíritu Santo convenció de pecado, de justicia y de juicio. Además, dice la palabra que fueron compungidos de corazón, compungidos de corazón. ¿Saben lo que significa compungidos, hermanos? Investigando un poco, pude ver que este verbo significa una fuerte emoción, significa golpear violentamente, también significa traspasar, atravesar. Por primera vez estos hombres pudieron ver claramente lo que habían hecho con Jesús de Nazaret. Ellos lo rechazaron, lo golpearon, molieron su cuerpo y lo mataron en una cruz. Pero ahora ellos entendían que Él resucitó. Ellos entendían que estaba a la diestra del Padre, que era y es el Señor y Mesías. Entonces, cuando escucharon la palabra de Dios, sus corazones fueron compungidos. Es decir, fueron golpeados violentamente, fueron traspasados, atravesados, fueron heridos, destrozados en su corazón, y entendieron que Dios es santo. Entendieron claramente que Él es santo, y que ellos también entendieron que eran pecadores. Y preguntaron a Pedro, le clamaron a Pedro y a los otros apóstoles diciendo: ¿qué haremos? ¿Qué haremos, varones hermanos? Por un minuto pensemos, reflexionemos en esta pregunta: ¿qué haremos? Ahora yo te pregunto a ti, hermano, a ti, hermana, ¿qué puedes hacer para salvarte? ¿Qué puedes hacer para salvarte? La multitud dice: ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Hemos matado al Hijo de Dios. ¿Cómo se puede pagar esto? Si alguien roba, le pueden sentenciar a 1, 2, 5 años. Si alguien viola, puede caerle más tiempo. Si comete asesinato, infanticidio, feminicidio, le pueden castigar con 30 años de cárcel. Según lo que tú haces, tienes sentencia. Pero ellos habían entendido claramente y decían: nosotros hemos matado al Hijo de Dios. ¿Qué podían hacer para salvarse? ¿Qué podían hacer? Tal vez podían pagar dinero, tal vez podían hacer buenas obras. Hermanos, ¿qué puede hacer la humanidad para estar en paz con Dios? ¿Cómo podían remediar? ¿Cómo podían corregir esa situación? ¿Saben? Ellos no podían hacer nada para salvarse. No podían entregarle nada a Dios. No le podían decir: mira, Dios, aquí te estoy trayendo esto y aquello, así que por favor perdóname. No podían hacer nada. Entonces Pedro les responde a su pregunta y les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús, para que tengan perdón de pecados, y van a recibir el poder del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Había esperanza, hermanos. La gracia de Dios iba a ser derramada en sus vidas y podían recibir perdón por todos los pecados de toda su vida. Hermanos, cuando el ser humano escucha la palabra de Dios y esa palabra de Dios está respaldada por el Espíritu Santo, ¿saben lo que sucede?
Esa palabra golpea el corazón del hombre, atraviesa el corazón del hombre, penetra todo hasta partir el alma, el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El mensaje del Evangelio es único. Es el único que puede atravesar y traspasar el corazón frío e insensible de los seres humanos. Cada persona que está alejada, cada persona que está alejada de Dios necesita escuchar el Evangelio, necesita escuchar de Jesús, necesita escuchar de su redención. Y en el momento preciso, hermanos, el Espíritu Santo va a hacer una obra buena en esas personas. Por esa razón debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Cuando tú predicas el Evangelio a los perdidos, tal vez a un amigo, a alguien del trabajo, a tu vecino, a algún compañero de colegio, universidad, y el Espíritu Santo respalda, ¿sabes lo que va a pasar? Esa persona te va a decir, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Entonces, el corazón de los judíos, de esos judíos que estaban escuchando, fueron compungidos. Sus ojos fueron abiertos y pudieron ver su miseria, pudieron ver su necesidad. Hay algo importante que no debemos olvidar. De nuevo, ellos no podían hacer nada, ni el dinero, ni las buenas obras, ni las penitencias. Nada de eso podía ayudarles. Solo Dios puede cambiar el pensamiento, las inclinaciones, los deseos y afectos del ser humano. Y saben, esto había ocurrido. El Espíritu Santo hizo su obra completa. Compungió, traspasó sus corazones, abrió la mente de los judíos y les dio vida. Y ahora que tenían vida, Pedro les dice, ya que entendieron que Dios los amó, ya que entendieron que Dios envió al Mesías, al Cristo para salvarlos, entiendan que los ha salvado de esta perversa generación. Arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados y van a recibir el Espíritu Santo. Porque para vosotros es esta promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si ponemos atención a estas palabras, hermanos, Pedro no les está haciendo ningún reproche ahora. No hay ninguna reprensión, no les critica por lo que habían hecho, no les dicen ahora son unos pecadores, no, el Espíritu Santo ya había hecho su obra, sino ahora Pedro hace una sencilla invitación para volverse a Dios sin condiciones, sin condiciones. Hay mucha confusión, hermanos, dentro de las iglesias sobre lo que significa el término arrepentimiento. El término arrepentimiento no es una emoción. El arrepentimiento no es un sentimiento, no es un cambio superficial. Tal vez tú conoces a alguno que dice, estoy arrepentido, sinceramente estoy arrepentido, y al día siguiente está haciendo lo mismo, está en el mismo punto. Por supuesto que no se han arrepentido, hermanos. El arrepentimiento tampoco son lágrimas, no es una emoción. Muchas veces podemos ver a personas llorando y puede parecer que están arrepentidos. Pero debemos tener cuidado porque pueden estar llorando y no estar arrepentidos genuinamente. Hermano, el arrepentimiento en estos versos es interesante, es un verbo doble. Dice, significa transformación y significa mente. Entonces es una renovación de mente. Lo que afirma es que tu mente, que tu razón han sido transformadas, han sido renovadas por Dios. Y desde ese momento has recibido la mente de Cristo. Todos nosotros hemos recibido la mente de Cristo. Tu mente va a ir cambiando a la luz de la palabra. Eso es lo que nos dice. Hermanos, el arrepentimiento es algo interior, algo interno, algo profundo, algo que afecta el estilo de vida. No es posible que digamos que pertenecemos a la iglesia, no es posible que digamos que pertenecemos y somos hijos de Dios y que durante años estemos enfocados en nuestras mismas actitudes pecaminosas. No es posible que varones y mujeres tengan una conducta deshonesta en la iglesia, que tengan una conducta vergonzosa con sus seres queridos.
¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Cómo está tu vida, hermana? Tal vez estás tratando mal a tu esposo, tal vez le gritas, tal vez les reclamas de todo y de nada, y así son las mujeres. No, mentira. Y tú, esposo, tal vez estás lastimando, tal vez estás hiriendo a tu esposa. Tal vez la tratas como si no fuera nada, como si no sirviese para nada, como un trapo sucio. Y los más jóvenes, ¿cómo está tu relación con tu padre? Tal vez los desobedeces, tal vez bebes, fumas, o tal vez tu carácter está muy mal. Hermanos, si cualquiera de nosotros en este lugar, esta mañana, reconoce que está viviendo de esa manera, es un buen momento para arrepentirse. Debemos cambiar, transformar nuestra mente. ¿Sabes? No hace falta que llores. No hace falta que cierres tus ojos, ni que grites, ni que te pongas de rodillas. No. El Señor necesita. Él quiere ver un corazón contrito y humillado. Eso es lo que quiere el Señor. Así que, hermano, arrepiéntete de corazón. Dile, Señor, perdona mis pecados. Necesito tu palabra. Quiero que me renueve mi mente. Señor, ya no quiero seguir viviendo así. Pero debemos de conocer que no tenemos esas fuerzas para cambiar por nosotros mismos. Así que podemos decirle, Señor, necesito que tú cambies mi vida de dentro hacia afuera. Y es el único que lo puede hacer. El Señor es el único que puede cambiar mentes, que puede cambiar corazones, el único que puede darnos nuevos deseos, nuevos afectos, para que lo que antes nosotros amábamos y nosotros valorábamos, ahora ya no sea nuestro deleite, ya no sea para nosotros placer. Para que lo que antes nos gustaba ahora no tenga nada de valor, que nos dé asco, que sintamos repugnancia en eso. Que si antes hacíamos nuestra voluntad, ahora seamos transformados en nuestra mente y podamos agradarle al Señor, hacer su voluntad. Hermano, cuanto más comunión tengas con el Señor, cuanto más Él renueve tu mente, mayor amor tendrás, por ejemplo, con tu esposo, mayor amor tendrás a tu esposa, a tus hijos. Cuanto más comunión tengas con nuestro Salvador, más vas a poder amar a tu hermano en la fe, a los que están perdidos. Todos los hijos de Dios que estamos aquí reunidos en la iglesia de la comunidad, tenemos la mente de Cristo. Pero si no hay renovación continua, nuestra mente no va a ser santificada. Solo Dios puede cambiar corazones. Solo Él puede cambiar nuestros afectos, nuestros deseos. Por ejemplo, si hay alguien orgulloso o orgullosa, ¿quién puede cambiar esa actitud? ¿Quién lo puede hacer? Dios, solamente Dios. Si tú mientes, engañas, ¿quién puede cambiar esto? Solo Dios, Dios en tu corazón, solamente Él lo puede hacer. Entonces, lo primero que Pedro les dice a todos los que estaban reunidos es arrepiéntanse. Y a continuación les dice otra cosa más. Dice, sea bautizado cada uno de ustedes. Ahora, es interesante si nosotros consideramos, si distinguimos, que mientras que dice arrepentirse está en plural, ¿no? Todos ustedes arrepiéntanse, todos. Sea bautizado cada uno de ustedes está en singular. Es para uno solo. ¿Por qué? Porque resalta, enfatiza el sentido individual del bautismo. El bautismo, esa palabra significa sumergir, también significa identificarse. A través del tiempo han surgido muchos malos entendidos respecto a este tema. Varias personas piensan que el bautismo es parte de la salvación. Pero nosotros debemos entender que el bautismo no es un ritual que produce el perdón de pecados, no es así. Hermanos, el bautismo no es un requisito para la salvación. Todo lo contrario, el bautismo es una evidencia de mi salvación. Quienes están queriendo bautizarse están mostrando, están dando testimonio que ya han recibido algo en sus corazones, al Espíritu Santo, que han recibido el perdón de pecados y que tienen vida eterna. Por eso quieren bautizarse.
Entonces, recapitulando, el arrepentimiento es el cambio de mente, es la transformación de la mente. Es la afirmación que tenemos salvación. Es la afirmación que el Señor ha hecho una obra en nosotros, que ha hecho una obra en nuestras vidas. Por otro lado, el bautismo es la proclamación personal, pública, de la salvación que ya tenemos. En el bautismo nos identificamos no solo con el Señor, sino también que llegamos a formar parte de la iglesia, parte de la iglesia. Y Pedro en los versos 39 y 40, si ven, dice, porque esta promesa es para los hijos y para todos los que están lejos y para cuantos nuestro Señor Dios le amare. Dos aspectos importantes. Primero dice, esta promesa es para ustedes, para sus hijos. ¿Cuál promesa? Por el contexto que estamos estudiando. La promesa es el Espíritu Santo que vendría al pueblo judío. Y esta bendición también se extiende a todos los que están lejos. Eso quiere decir para los gentiles. Aunque los judíos se consideraban como el pueblo del pacto y pensaban que los gentiles no tenían ninguna esperanza de salvación, el Dios de toda gracia, el Dios que tiene todo bajo control, les concedió a todos los que estaban lejos ser hechos cercanos por la obra expiatoria del Salvador. Por la obra redentora de Cristo Jesús fue eliminada la pared que separaba a ambos pueblos, haciendo de los dos uno solo. En segundo lugar, esta promesa es efectiva para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo que Pedro quiere dejar en claro es que ningún pecador puede acercarse a Dios por sí mismo. ¿Por qué? Porque estando perdido, porque estando alejado de Dios y sumido en sus pecados, no podía ni quería hacerlo. Hermanos, Dios es el que toma la iniciativa. Dios es el que quiere salvarnos. Él es el que se acerca a nosotros. ¿Y saben qué sucede cuando nosotros estamos hablando de este tema? Cuando hablamos que el ser humano no puede ni tiene la capacidad de salvarse, ¿saben qué sucede? Esta verdad golpea, humilla el orgullo del ser humano. Pone en una situación donde varones y mujeres no pueden hacer nada para salvarse, absolutamente nada. La Biblia enseña que no depende del que quiere, no depende del que corre. Entonces, ¿de quién depende? Depende de Dios, que dijo: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Hermanos, el llamado corresponde siempre a Dios. Él es quien por puro amor llama, invita, abraza a quien quiere y cuando Él quiere. Ahora, cuando el Señor en su gracia nos regala salvación, Él nos pasa de una eternidad de perdición, que estábamos yendo rumbo al infierno, y nos pasa a una eternidad de vida. Él nos libera de nuestra esclavitud del pecado. Él nos salva de esta perversa generación. Y esa palabra perversa es interesante, es escolios, que quiere decir torcida. Él nos salva de la torcida generación en la que estamos viviendo. Él nos pasa de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. El Señor nos ha rescatado del mundo y también de sus pasiones. Entonces, hermanos, entendiendo esta predicación, debemos alegrarnos, debemos dar gracias y debemos honrar a nuestro Dios con nuestras vidas. Es cierto, estamos en este mundo, pero no somos del mundo, ya no le pertenecemos, estamos viviendo una nueva vida. Y ese día, después de que Pedro predicó, 3,000 nuevos miembros se unieron a la iglesia. En un día, 30,000 almas salvadas. Perdón, 3,000. También podía haber sido 30,000. El Señor así es de poderoso. Pero por si acaso, no se olviden, esto no depende del hombre. No depende del pastor que está predicando, para nada. No depende del que está haciendo lo mejor. Solo depende de Dios. Solo Él llama, solo Dios salva. Depende del Espíritu Santo que compunge, que atraviesa, que golpea violentamente el corazón del hombre y lo cambia.
El resultado que produce el Evangelio, hermanos, es conversión, es transformación. Y también produce el querer estar en la familia. También produce el querer predicar a los perdidos. Dios nos ha sacado ya de esta perversa generación, de esta torcida generación, y ya nos ha introducido una vida de santidad, todos juntos, los redimidos en Cristo. Eso es lo que pasa. Ese día, hermanos, el Espíritu Santo respaldó la predicación. 3,000 personas dijeron: Cristo es el Señor, Jesús es el Señor. 3,000 personas se convirtieron para la gloria del Señor. ¿Estás predicando el Evangelio, hermano? Porque eso es lo que nos manda el Señor. Eso es lo que hemos aprendido después de que son llenos del Espíritu Santo, la primera predicación. Es lo que el Señor quiere que hagamos, que expongamos, que prediquemos el Evangelio. Y cuando nosotros predicamos el verdadero Evangelio y el Espíritu Santo sustenta lo que decimos, seguramente va a haber cambios, seguramente. Entonces, hermanos, hemos visto hoy día la primera predicación de la era del cristianismo. Esa predicación nos enseña que todo está bajo el control de Dios, todo. Por eso Pedro explica el milagro que estaban presenciando. Dios había prometido que su espíritu bajaría sobre toda carne. Además vimos la exposición del Evangelio, esa predicación que tiene que estar respaldada por el Espíritu Santo, apuntando al Señor Jesucristo. También hemos visto esa respuesta al Evangelio, el Espíritu Santo que atraviesa, que compunge el corazón del hombre, y el hombre entiende lo que está pasando, entiende el Evangelio, se arrepiente y se bautiza. Hay un cambio de corazón, hay un cambio de mente. Eso es lo que hace el Señor por nosotros. Eso es lo que hace Dios por cada uno de nosotros. Nos transforma y va a continuar transformándonos. Nuestros matrimonios, nuestra familia, nuestros hijos. Hermano, ¿cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo con lo que sabemos, con lo que hemos aprendido? ¿Cómo estamos viviendo? No se olviden, todo está bajo el control de nuestro Señor. Vamos a orar. Vamos a ponernos en pie. Señor Padre, Dios amado, en el nombre del Señor Jesús queremos, Señor, levantar nuestras voces porque estamos seguros de que nos oyes, Padre. Ayúdanos, Señor, porque nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Entendemos, Señor, que tú nos has salvado, entendemos que has cambiado, que has transformado, que has renovado nuestros corazones. Gracias, Padre. Ayúdanos a presentar tu palabra, a presentarte a ti como alguien que te conocemos, Señor, como alguien con quien tenemos una relación de familia, Padre, para que otros vean que sí, tú cambias, que tú haces grandes maravillas. En Cristo Jesús oramos. Amén.